un hígado lleno de estas cosas, claro, mal. ¿Ya? Y en humanos pasa esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en los PLTPO, caracol, trigénero linea, y se pasa por ingestión de metacercaria en vegetación. Una lechuguita mal lavada, listo. ¿Ya? Y la enfermedad en sí se llama fasciotosis. Y vamos a mostrarle en el práctico fasciole hepática. ¿Ya? Ahí está el ciclo. Muy similar, como les dije, solo de la lechuguita o del pastito pasa al ganado bovino, caprino, ovino o a nosotros. Y puede ver sí. Ya, y va dando vueltas. Pero es similar al que les mostré. Y para que no reclamen, está escrito acá. Ya, y se lo aprendan. Obviamente se los voy a mezclar todo, para que se enreden y vean ahí. Voy a responder. ¿Ya? Porque hay más ciclos. Con la pandemia, supongo que entendieron el concepto de prevalencia. Prevalencia. La prevalencia es básicamente el total de casos positivos a una enfermedad en una población. ¿Cuántos positivos hay respecto a la población? ¿Ya? Y a pesar que somos un país que hay más cultura, más higiene, hay antiparasitarios, todavía tenemos altos niveles de prevalencia de esta enfermedad. ¿Ya? Y vean que Concepción está lleno de fasciole hepática. Más del casi 60-65%. Ya esto es el ganado, por si acaso, no humanos. ¿Ya? Y acá puede ver la prevalencia en vacas, chanchitos casi nada, ovejas, caballos y cabras. ¿Sí? Y está la pobre vaquita mirando la cercaria ahí, porque todavía tiene extranjero. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de fasciole hepática? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Que no sé si Camilo les pasó esto el año pasado, pero yo lo agregué. Esquistosoma es otra fasciola, pero esta tiene una diferencia, y aquí no son hermafroditas. Aquí está el macho y la hembra, separados. ¿Ya? No son hermafroditas, hay un macho y una hembra. ¿Ok? Cuando vemos eso, también se puede llamar dioico, los dos sexos separados. ¿Ya? Y el hermafrodita también se llama monoico, ambos sexos. ¿Ok? Y el esquistosoma no solo es importante por eso, que el sexo separado, sino que tiene ciertas características súper interesantes, porque no tienen metacercaria. ¿Se acuerdan cuál era la metacercaria? Esa que está esperando que la vaquita se la coma, que está en la plantita, encapsulada. Ya, aquí no hay. ¿Y por qué es relevante eso? Porque la cercaria, la antes de la metacercaria, activamente busca al humano y entra por la piel. Activamente entra por la piel. ¿Sí? Busca ahí y muerde y empieza a entrar. Y cuando entra por la piel, llega a los vasos sanguíneos y puede llegar a todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, es complejo el tratamiento porque ellos buscan. ¿Ya? ¿Ya? Y para eso, bueno, tiene algunas estructuras que sirven para eso. ¿Ya? Esa estructura sirve para eso. Y esta es la fase que con esa estructura se empieza a mover por todo el cuerpo, ya por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y bueno, dependiendo de la especie, hay algunas especies que llegan a hígado, hay algunas especies que llegan a intestino delgado, hay otras especies que llegan a vejiga. ¿Ya? Y ahí vuelven a hígado, y en hígado se vuelven adultos, y aquí está el adulto hembra y el adulto macho. Y el adulto macho tiene una estructura que se llama ginecóforo
¿ya? Que es una estructura para poder unirse a la hembra y no la suelte. Estaría funado ¿ya? Y se mantienen así, juntos. No la sueltan nunca. Cuando llega el adulto y encuentra una hembra, con el ginecóforo, esa estructura la mantiene unida y no la suelta. ¿Ya? Y ahí aparecen a reproducirse. Y esta junta va al intestino o a la vejiga y ahí elimina los huevos, porque se reproduce. Entonces los huevos pueden eliminarse por las fecas o por la orina. Y sigue el ciclo. Pero ellos viven entonces constantemente reproduciendo. Están pegados, sí. Si hay energía, se van a reproducir. ¿Ya? Entonces, los tremátodos, todos, dependen mucho del agua para subsistir. Entonces, en un clima desértico, muy difícil que esté. ¿Ya? Y así se llama la enfermedad, por si acaso. ¿Quedó claro? ¿La pasaron esta el año pasado? ¿No? Ya. Ya pasamos al otro grupo de parásitos, de platelmintos, que son los céstodos o cestodos, como dicen los españoles. Entonces la pasamos al laboratorio el año pasado. ¿Sobre el laboratorio? O sea, esa muestra la mostraron en muestra en el Sí, laboratorio. tenemos hasta de pingüino ahora. Hemos sacado así de hasta 2 metros. Ya, este es muy distinto morfológicamente a los otros platelmintos, pero siguen siendo gusanos aplastados, siguen siendo gusanos planos. ¿Ya? Y estos tienen estructuras diferenciales, tanto que les pusieron nombres distintos. ¿Ya? Y ustedes tienen que aprenderse estos nombres distintos. ¿Ya? También hay una zona cefálica, una cabeza, pero la cabeza se llama excórex. ¿Ya? La cabeza se llama excórex. Y en el excórex están las ventosas, ¿ya? Y tienen unos ganchos, que el conjunto de ganchos se llama rostelo. Las ventosas y el rostelo, estos ganchos, sirven para adherirse a alguna estructura que van a parasitar. ¿Ya? Tienen un cuello para la cabeza y les pegan el cuello al tiro, una estructura media rectangular. Ese es el cuello. El nombre más fácil de todo para aprenderse. Pero el cuello tiene una función germinal. O sea, del cuello produce puroglótidas. El cuello produce puroglótidas. ¿Ya? Y se van quedando puroglótidas. No sé si alcanzan a ver que aquí un rectángulo se ve. Otro rectángulo. Ya, cada uno de esos es una puroglótida. ¿Ya? Y es independiente una de otra. ¿Ok? Son del mismo individuo, pero es independiente. ¿En qué sentido independiente? Lo voy a explicar. Y el conjunto de proglótidas se llama estróbilo. O estrobilo. ¿Ya? Y otra característica muy importante de este grupo es que no tienen sistema digestivo. No hay sistema digestivo. ¿Por qué? ¿Conocen algún cesto? Ustedes no digan, deberían conocer. ¿Pero conocen algún cesto? Los cestos son parásitos del sistema digestivo, de intestino. Entonces están adosados en un órgano donde constantemente pasan nutrientes. Porque en el sistema digestivo e intestino pasan nutrientes que nosotros comemos. ¿Ya? Entonces, constantemente absorben nutrientes por la epidermis. Entonces, ¿para qué voy a necesitar el sistema digestivo si constantemente voy a tener en contacto nutriente y puedo absorberlo? Entonces ya no tiene sistema digestivo. ¿Ya? Pero en la evolución sí tuvieron, lo perdieron. ¿Ya? Sí tuvieron evolutivamente hace mucho tiempo, pero lo perdieron. ¿Ya? Bueno, aquí está lo mismo, pero esquematizado. El escólex, la cabeza, con ventosa y gancho, el cuello y las proglótidas. Y las proglótidas, vean, si se acuerdan de los platelmintos, si se acuerdan de los platelmintos de vida libre, de los tremátodos,
Imaginen que cada proglótida tiene la unidad reproductiva. ¿Ya? Es independiente. Cada uno reproductivamente es independiente. ¿Ya? Entonces, las primeras proglótidas que están debajo del cuello son proglótidas inmaduras. ¿Pero inmaduras qué? Reproductivamente. ¿Ya? Todavía no han madurado reproductivamente. Las proglótidas del medio ya maduraron. O sea, se puede reproducir. Y se puede reproducir cada proglótida de forma independiente. ¿Ya? Y al final son las proglótidas que ya se reprodujeron. Entonces son las proglótidas que están llenas de huevos. Entonces esas son las proglótidas grávidas. ¿Quedó claro? Ya. Vean que son muy largos. Entonces, esta es una proglótida. ¿Sí? Esta proglótida se puede reproducir con ella misma, porque tiene macho y hembra. ¿Sí? Se pliegan, porque pueden llegar metros, 10 metros. Entonces, esta proglótida, si se pliega y se junta con esta proglótida, también se puede reproducir entre proglótidas. Pero es el mismo individuo, pero otra proglótida. ¿Ya? Y además, pueden haber dos individuos en el intestino, pueden estar juntos y reproducirse entre ellos, juntando las proglótidas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces, si se acuerdan, hay ausencia de tejido, o sea, del sistema digestivo, pero está la misma estructura del tegumento, que ayuda a que las enzimas que hay en el intestino no la absorban, y aparecen las microvillosidades, pero son mucho más específicas. Estas villosidades que aparecen entre las dos, aquí son mucho más específicas y se llaman microtricos. ¿Ya? Acá. Y estos microtricos ayudan a aumentar aún la absorción de nutrientes. Entonces tienen mayor superficie para absorber nutrientes. ¿Ok? Y la musculatura es la misma. Ya lo vimos eso. ¿Ya? Aquí está una proglótida. Entonces están los dos, tanto sistema reproductivo femenino como masculino. ¿Ya? Entonces tienen una alta capacidad reproductiva, este grupo. Entonces cada una de estas proglótidas es una unidad independiente. Y aquí están las diferentes partes. Bueno, la glándula de York sirve para formar las yemas también, o sea, lo que da nutrición a ese embrión. ¿Ya? Y cuando el hospedero definitivo libera, lo que libera es la proglótida grávida, no huevos, sino la proglótida grávida se llega al ambiente y ahí libera los huevos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Este grupo forma un estadio juvenil distinto. ¿Ok? ¿Ya? Cuando yo les digo que hay hospedero intermedio, digo que es ciclo indirecto, ¿cierto? Hay más de un hospedero. ¿Ya? Eso también se llama heteroxeno, por si acaso. Cuando es solo un hospedero, también se llama homoxeno. ¿Sí? Entonces, cuando botan la proglótida grávida y sale el huevo, del huevo sale un embrión, una larva. Y esa larva se llama oncósfera. En este grupo se llama larva oncósfera, la que emergen de los huevos. ¿Ya? Pero también se llama embrión hexacanto, porque si ven acá tiene 6 ganchos. Los embriones siempre tienen ganchos, los adultos no. Puede variar, pero los embriones siempre tienen ganchos. 6 por lo general. ¿Ok? Entonces este embrión sale, está por ahí, la larva, y se lo come a alguien. ¿Ya? Y la larva llega al torrente sanguíneo, migra y puede llegar a cualquier órgano. Y en esos órganos se encapsulan. ¿Ya? Y esa cápsula donde está el juvenil, la larva, esperando, se llama cisticerco.
cisticerco. Y esa larva invagina el escorex, o sea, lo guarda. El escorex. ¿Ya? ¿Por qué les pasamos esto? Porque en algunos casos son las larvas las que generan patologías más complejas que los adultos, por los cisticercos. Les voy a mostrar por qué. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, ¿alguien conoce la lombriz solitaria? La lombriz solitaria, acá está. ¿Ya? Este grupo son las tenias. Las tenias. Y las tenias son céstodos específicos del género tenia. La saginata y la solium. ¿Ya? La saginata es la tenia de la vaca, la solium es la tenia del cerdo. Nosotros nos podemos infectar con las dos. ¿Ya? La saginata es mucho más común, hay muchos más casos. Pero la más grave en términos de enfermedades es la solium. Pero no por el adulto, sino por el cisticerco, la larva. ¿Por qué? Porque si llega la larva al ser humano, migra y tiene cierta preferencia por sistema nervioso, o sea, llega a cerebro. Y en cerebro forma los cisticercos y genera estas lesiones que ven acá. ¿Ya? ¿Quedó claro? La solium es más grave, pero la saginata es más común. Y la solium genera neurocisticercosis. Ya, aquí está el ciclo de la tenia de la vaca. ¿Quién va a pasar ahora? Entonces, un empleado cochino defecó en el campo y tenía teniasis. El empleado cochino defecó y dejó larvitas, dejó las prolótidas grávidas con huevos y justo una vaca estaba comiendo ahí y se infectó. La vaca comió, justo habían... Y la larva migró y hizo el cisticerco en músculo. ¿Ya? Después llegó el dueño del predio, le dio la tortera, dijo voy a hacer un asado y mató a la vaca. Y no le gusta la carne muy cocida, le gusta cruda. ¿Ya? Y cuando tú no cocinas bien la carne, sobreviven las larvas. Te comiste ese bistec y te infectaste. Y ahí llegó al sistema digestivo y terminó el ciclo y se formó el adulto. Y de nuevo vuelve el ciclo de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo prevenir? Cocer bien las carnes. ¿A alguien le gusta la carne así casi cruda? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Ya? Y la tenia del cerdo es igual. ¿Ya? Pero aquí lo grave es que muchas veces los cisticercos migran y llegan al cerebro. Eso es lo grave. ¿Ya? Pero es casi igual, solo que en vez de vaca, cerdo. ¿Ok? Ya también pueden llegar a ojo, si tienen preferencia de diferentes tejidos. ¿Ok? La tenia del cerdo, la solium, el excólex tiene 4 ventosas y tiene ganchos. La saginata tiene solo ventosas. Forma diferencial. Igual lo vamos a ver en el práctico. ¿Ya? Pero para qué diferencia. Aquí está el ciclo de ambas. Aquí está la saginata, solo ventosas. La solium, ventosas y excólex. O sea, ganchos. Rostero. ¿Ya? El ser humano, el hospedero donde llega la fase adulta, se reproducen de forma sexual. Las proglótidas llegan a la vaca, al cerdo, y ahí se enquistan. Como sin cocer bien, me infecto. ¿Ya? Hay una parte de veterinaria, una área de veterinaria que se llama la inspección de carnes, donde los veterinarios van a trabajar a mataderos y tienen que ver todas estas cosas. ¿Ya? Ahí está de nuevo el ciclo, para que lo vean. ¿Ya? Y esto no se los pasaba el año pasado, ¿cierto?
Dipylidium caninum. Ya, este otro tiene otro tipo de ciclo. Ya, aquí están las características de este género de cesto. Ya, así se ve. No tiene sistema digestivo, recuerden. Todas las características, pero este es el cesto de los perros y los gatos, más de los perros, sí. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que aparece otro hospedero intermediario que son las pulgas. ¿Ya? Entonces, el perro es el hospedero definitivo y defeca los huevos. Y los huevos los defeca en unos paquetes. Entonces está muy protegido, resiste mucho el ambiente. ¿Ya? De ahí sale la larva y la larva infecta a la larva de la pulga. Y está infectado y llega a estado adulto y sigue infectada la pulga. La pulga llega a estado adulto y sigue infectada. Y los perros y los gatos cuando se rascan, a veces se rascan con la boca mordiéndose, ¿sí? Y se comen a la pulga. Accidentalmente. Y ahí empieza el ciclo de nuevo. Y también si yo me como, un humano se come la pulga, también se puede infectar. Sí, porque higiene también puede pasar. ¿Ya? ¿Quedó claro? Y el otro cesto importante es el Echinococcus granulosus, que este es mucho más simple de forma morfológica, porque solo tiene 3 pleurotídeas. Siempre solo tiene 3 pleurotídeas. ¿Ya? La misma estructura que les dije. Y aquí el hospedero definitivo son todos los cánidos, todos los representantes de la familia Canidae, perros, zorros, lobos, todos ellos. ¿Ya? Entonces el perro defeca los huevos con larvas, alguien se lo come, puede ser un herbívoro o el humano. ¿Ya? El tema es que también en este grupo lo más peligroso son los quistes, o sea el estado larval. ¿Por qué? Porque el estado larval, el cisticerco, forma unos quistes hidratídicos que se llaman, que pueden crecer mucho, de gran tamaño. Se pueden alojar en diferentes vísceras, ¿ya? Y forman estos quistes. Son muy grandes. ¿Ya? Aquí está un quiste con diferentes larvas, porque aquí también se reproduce asexualmente y se van haciendo copias. Y está la larva con el Protoscolex. Entonces estos quistes son muy de un grosor importante, empiezan a crecer de tamaño y hay un récord de uno de tamaño de una pelota de básquetbol. Y nos puede afectar a nosotros por si acaso. También nos llega. Ya puede llegar a hígado, pulmones y ahí se forma el quiste hidratídico. Y ese quiste, por ejemplo, una oveja que formó estos quistes, se muere, llega un perro, se come las vísceras, se infecta de nuevo. ¿Ya? Tiene que tener manejo con las vísceras de estos animales porque en el campo les dan nomás estas vísceras de talón. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Y lo último es el grupo de los monogenios. ¿Ya se acuerdan los dígeneos? Los tremátodos que tenían 2 generaciones. Necesitaban a un hospedero para terminar. Ya aquí solo necesitan uno. Por eso es mono, uno. Ya, todo el resto son endoparásitos, o sea, infectan parte interna del cuerpo. Este grupo son ectoparásitos, ya infectan partes externas. Y este grupo tiene una estructura específica del grupo, que es este Oviscaptor, que en la zona cefálica se ve como una ventosa con ganchos. Y ahí se aferran. ¿Y dónde se aferran? En las branquias de los peces. Entonces ellos pueden parasitar especies de movimientos rápidos. ¿Ya? Y son monoxenos, solo necesitan un hospedero, son los peces, nada más. ¿Ya? Y hay una larva y da lugar al adulto, pero solo necesitan a los peces. Y son muy pequeños, vean, ahí están. ¿Ya? Ahí está el Oviscaptor, para que lo vean. Sí, aquí está el ciclo, vean, los adultos también son hermafroditas, se reproducen, la larva queda en el agua, la larva girando en el agua y después llega de nuevo a la branquia. Y se va el ciclo así.
Y aquí para que vean la estructura, son básicamente las mismas estructuras que los otros grupos que ya hemos visto. Solo el opistacto, que es distinto. ¿Ya? ¿Conocen las muñecas rusas? Sí. ¿Cuáles son las muñecas rusas? ¿Por qué se rió? Tipo dijeron sí. ¿Cuáles son las muñecas rusas? La que uno va sacando y va saliendo cada vez de adentro. Ya, ellos tienen una reproducción tipo muñeca rusa, se llama. Y es el nombre técnico que usan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el individuo y adentro tiene el embrión. ¿Ya? Y dentro de ese embrión hay otro embrión formándose. Y dentro de ese embrión hay otro embrión formándose. Y dentro de ese embrión hay otro embrión formándose. ¿Ya? O las muñecas rusas. ¿Sí? Entonces la reproducción es súper distinta y lo ocupan de estudio para este aspecto. Ya, y acá hay un corte histológico para que vean el opistactor más que nada. ¿Ya? Ya chicos, oigan, por favor, estudien. Estudien. La prueba es difícil. ¿Ya? A la hora de clases. En esta sala. ¿Ya? Estudien. Si tienen dudas, escríbanme, vayan a la oficina. Es fin de semana largo, pero igual algún momento voy a mirar el correo. ¿Va a ser solo alternativo o tiene que ser